el mejor disfraz o el que se lleva el premio al mejor disfraz en el Halloween es el diablo, Es el diablo. porque nos pone un señuelo, nos pone un distractor a todos los que estamos Sí. buscando tal vez compartir la fe. Y es este distractor que el diablo nos pone para que estemos nosotros pensando que por ahí es lo diabólico, cuando en realidad se nos está infiltrando sutilmente por otros vías, por otros lados, que nosotros no le ponemos atención, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a Café y Fe, un espacio abierto para el diálogo y la reflexión sobre la vida y sus complejidades, abordados desde una fe sencilla y práctica, y acompañados por una taza de café. Café y Fe, comencemos. Pues hoy estamos haciendo un capítulo especial aquí en nuestro podcast de Café y Fe, Bienvenidos, bienvenidas. que tiene que ver con justo las celebraciones que hay en octubre y principios de noviembre. Y Sí. básicamente pues es el tema del Halloween y el Día de Muertos, Muertos todos los santos, el día de todos los el santos. Día de Sí, Todos los sí. Santos. Entonces vamos a hablar sobre el Halloween y nuestra fe cristiana, o sea, Mm. qué nos implica para nosotros como cristianos, cuál es el enfoque que le debemos de dar, cuál es el enfoque que normalmente se le da a la iglesia y qué podemos nosotros hoy aprender en nuestro día a día acerca de este tema del Es Halloween. un tema muy interesante, Benja, sí, Sí, y muy actual, especialmente en este tiempo. sí, entonces vamos a platicar un poquito acerca de este tema. Quisiera como empezar dando un contexto y si lo quieres complementar así brevemente como para saber de qué estamos hablando. Esta celebración del Halloween, pues es una celebración que viene principalmente de dos celebraciones distintas, ¿no? Por un lado, eh, hace muchísimos años, ya cientos de años, un pueblo céltico esta región de los celtas se celebraban como un rito en el que se prendían fuego y se disfrazaban como porque su idea era que en una noche pues llegaban espíritus y entonces como una forma de distraerlos o de ocultarse de ellos pues era haciendo esta celebración. Sí. Por el otro lado también la iglesia cristiana tenía otra celebración en donde me parece que era algo que hay que de pronto ver cómo rescatar, que es el hecho de celebrar la vida de los héroes de la fe, de los mártires, de aquellos que han dejado un legado en la iglesia. Sí, Y entonces, pues por un lado la iglesia celebraba esto. sí, En este tema como de la acomodación en la sí. que las culturas ¿Quién pues sabe? se ¿Quién sabe cuál de las unen, dos celebraciones influyó sobre influyó la más, otra? Sí, pero hubo una mezcla, ¿no? sí. Entonces, esto derivó en lo que hoy en día es el Halloween. No sé si quieres agregar algo más, digo, en resumen, creo que Pues creo que muy es práctico algo es eso. común en muchas culturas, incluso acá en México también, ¿verdad? Antes de la llegada de los españoles, estaba precisamente en ese cambio entre octubre y noviembre, en este tiempo después de que se terminan el verano y antes de que llegue el invierno, está, ¿no? Algo en la cultura popular de el contacto con el más allá, las cuestiones de lo Místicas. desconocido, sí, ¿no? Y todo eso, pues, genera muchísima imaginación, la posibilidad, la supuesta posibilidad de conectarnos con los muertos y cosas así, que forman parte del folclore de muchas naciones, incluyendo América Latina. Y bueno, como dices tú, esa raíz también precristiana allá en Europa, ¿no? Y entonces, bueno, hoy en día tenemos esta temporada más que nada comercial. En Sí. todos los supermercados se venden disfraces, máscaras, cuestiones para las fiestas, para hacer otra excusa más para comprar
más productos, para gastar más dinero. Y bueno, ya como formando parte del consumismo de nuestra cultura, bueno, ya no hay nadie que lo detenga. Ya no es tanto, creo yo, un asunto de tipo religioso, sino que es más bien un asunto de tipo comercial. Como pasa a veces también con la Navidad, ¿no? O Sí, sea, en lugar de ser algo religioso, es algo más bien comercial. Fíjate que pero nos entonces, da pie, mm, ¿no? Para hablar en cómo tratamos este asunto de lo diabólico, de lo demoníaco, y cómo tratamos el asunto del más allá y lo misterioso y todo eso. Creo que el Halloween nos da la oportunidad para hablar. ¿Cuál es la postura cristiana al respecto? correcto, justo es lo que te quería decir. O sea, y siendo como muy transparente y honesto, durante muchos años yo viví con esta idea de que, pues como cristiano, ni siquiera se podía mencionar la palabra de el Halloween, mucho menos disfrazarte, y mucho menos participar en la escuela, Mm, con las ofrendas y nada que tuviera que ver con esta celebración pagana o mundana, porque pues sí, nosotros no podemos mezclarnos con nada de lo que tenga que ver con el diablo, ¿no? Que tenga ahí el apellido, la marca del sí, demonio o de estos monstruos sí, que están asociados a lo maligno. sí. Pues durante muchos años yo viví con esta idea de no, ni siquiera mencionar, ni hablar y rechazar y señalar a aquellos que incluso participaban, Sí, ¿no? O sea, cristianos que de pero, pronto pues en su casa pues ponían pero, incluso a lo mejor hasta cosas más que tenían que ver con el otoño que ni siquiera con el Halloween, pues yo ya lo condenaba, o sea, muchos años sí, viví con esto, o sea, siendo muy, muy honesto, sí, es y es cierto. una plática que todavía de pronto en los últimos años yo con mi esposa teníamos de, pues sí participar, no hacer, sí no hacer, y hasta dónde, y entonces poco a poco también he descansado más en esta Sí. idea. He también como soltado muchas cosas que culturalmente Mm, en la iglesia pues he tenido muy arraigadas, porque también, además de esta conversación con mi esposa, pues he entendido muy bien cuál es la postura que deberíamos de tener nosotros frente al maligno, mm. ¿no? Me gustaría que lográramos... ah, Y es que es una gran fiesta de disfraces, ¿verdad? Gran fiesta de disfraces, no necesariamente disfrazarse de Drácula, pero se puede disfrazar de cualquier cosa, ¿no? De un personaje de Mario Kart, por ejemplo. Se puede, sí, sí, sí. pero yo pienso que el que mejor se disfraza en el Halloween es el diablo. Exacto, y estás dando ya el título del tema de hoy, ¿no? O sea, el mejor disfraz o el que se lleva el premio al mejor disfraz en el Halloween Es el es el diablo, es diablo, el diablo. porque nos pone un señuelo, nos pone un distractor a todos los que estamos Sí. buscando tal vez compartir la fe, ya sea en la iglesia cristiana, pero probablemente también en otras iglesias o en otras comunidades de fe. eh, Nos lleva a enfocarnos y gastar nuestra energía, Sí, nuestra conversación, solo en eso. exacto, en esta imagen, en este disfraz que nos Vitrina, ponen, ¿no? ¿no? Una vitrina que nos presente la cultura, la sociedad, de que ahí está lo diabólico, ¿no? Lo diabólico está en la tarántula, en el murciélago, ¿verdad? En la calavera, En los cuernos, en en los las cuernos, mallas rojas, sí, en el disfraz. Y es este distractor que el diablo nos pone para que estemos nosotros pensando que por ahí es lo diabólico, cuando en realidad se nos está infiltrando sutilmente por otros vías, por otros lados, que nosotros no le ponemos atención, ¿no? exacto. Entonces, para empezar a desarrollar esta conversación y empezar justo a mostrar un poco la idea del podcast de hoy, me gustaría que partiéramos con justo estas dos posturas, ¿no? De cómo a veces idealizamos al diablo y al maligno y a todos sus espíritus malignos como figuras monstruosas que nos dan miedo y que incluso hasta es mejor alejarnos.
y que el simple hecho de cómo lo vemos nos lleva a no querer ni verlo. Sí, Y también la idea que tenemos falsa de que el diablo es un ente o una entidad poderosa, súper poderosa, equivalente al poder que tiene Dios, ¿no? O sí, sea, por un lado está esa postura que a lo largo de muchos años creo que hemos sí, puesto nuestra energía para tratar de enfocarnos y luchar contra eso, sí, pero por el otro lado, como dices, está la sutileza, sí. está la belleza y la atracción que el diablo nos pone en cosas en las que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Entonces, hay dos autores que creo que pueden ayudarnos a entender un Sí, poquito curioso, esto. de que nos lo imaginamos feo cuando la Biblia dice que es realmente hermoso, ¿no? El diablo, qué curioso. Sí, estos dos autores eran amigos entre ellos y son dos autores que desarrollaron el tema de la maldad, pero de estrategias muy distintas el uno del otro. Uno es Tolkien, el autor de la serie de El Señor de los Anillos, y el otro era C.S. Lewis, que también escribió al menos un libro sobre el diablo, que es Las cartas de un diablo, su sobrino, y se lo dedicó a su amigo Tolkien. Pero tienen un abordaje muy Que es el distinto. autor de Crónicas de Narnia, ¿no? Este último. C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, sí. Y el abordaje de Tolkien es que el mal es evidente, es muy poderoso, para empezar, es una fuerza muy enorme, muy grande, por eso es el poder del anillo, no del Señor de los Anillos. Y también es evidente, es decir, es feo, es monstruoso. Son estos orcos que se forman en lo profundo de las cuevas, en la tierra, ¿no? Y, y son, o sea, es fácil ver que ahí está el mal, ¿no? En cambio, C.S. Lewis tiene estas dos diferencias con Tolkien. C.S. Lewis le baja mucho al volumen, al poder del mal. Dice, no es tan poderoso, más bien es ridículo. Y por eso el libro Las cartas de un diablo, su sobrino, es realmente un libro muy cómico, ¿verdad? O sea, hay mucho humor ahí, te ríes en cada una de las cartas. Está diciendo cosas muy serias y muy verdaderas, pero las dice, pues, al fin de cuentas, el encabezado del libro es ese, la peor ofensa que se le puede hacer al diablo es reírse de él, porque es un espíritu muy orgulloso. Y es lo que hace en todo el libro, ridiculizar el poder del diablo, que realmente, comparado con el enorme poder de Dios, y del bien, el poder del mal y el poder del diablo es minúsculo. Ese es el primer punto de Lewis. El segundo punto es que no se reconoce tan evidente y tan obviamente, o sea, no está en el murciélago, no está en la tarántula, no está ahí en el monstruo, en el disfraz, no, está en cosas más sutiles. Está, por ejemplo, como dijiste en otro episodio, el cristiano que ora por su madre pero nunca la visita. O sea, esa es la voluntad del diablo, ¿no? O sea, sí, sí, muy religioso, muy espiritual, orando por mi madre, pero nunca haciendo nada por ella, ni visitarla, ni atender su enfermedad, ni ver por sus necesidades, ni honrar al padre, a la madre, como dice el mandamiento, ¿no? Entonces, esa es la forma más sutil de trabajar del diablo en cuestiones que aparentemente son buenas y son hermosas y todo, pero ahí está el trabajo. Y mientras está este otro señuelo como distrayéndonos, ¿no? Y este señuelo es todo lo que está relacionado con lo que culturalmente llamamos diabólico, ¿no? El Halloween y las películas de terror y los disfraces de miedo y todo eso. Y decimos, eso lo señalamos como lo maligno, lo diabólico, cuando en realidad trabaja sutilmente el diablo en envenenando relaciones, provocándonos sospechas unos de otros, eh, competencias, rencores y pues actitudes que solamente nos hacen daño.
unos a otros y también hacia nuestro interior. O enfocarnos en nosotros mismos más que en los demás, en generar sectarismos donde tal vez nos sentimos superiores en la misma iglesia, ¿no? O sea, el diablo está ahí poniéndonos trampas en las que nosotros caemos y que van distorsionando nuestra vida, Sí, distorsionando nuestra fe, distorsionando nuestra concepción de incluso de Dios, ¿no? sí, O sea, también en este libro del que estamos haciendo referencia, habla acerca de cómo a veces tenemos un concepto de Dios distorsionado y que más vale la pena, le dice ahí a su sobrino, que ni siquiera se meta a jugar con eso, que lo deje ahí, que él ore hacia esa creencia que tiene de Dios, que tal vez puede ser alguien que está en el muro ahí, en una cruz, o puede ser incluso una figura ujú, distorsionada de lo que puede ser Dios o el Espíritu de Dios. sí, Y esas cosas nos van sí, sutilmente afectando en nuestra vida y que son realmente ahí es donde está presente, es realmente ahí en donde nos está atacando en las cosas en las que tal vez incluso nos pueden llamar la atención, ¿no? Puede ser la charla con una compañera de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que de pronto se vuelve este juego de coqueteo en el que sí, puede destruir una familia, sí, puede ser el ego o el orgullo de la satisfacción laboral en el que tú pues te sientes que eres superior a otros por la trayectoria que puedas tener en el trabajo y eso te vuelve alguien egocéntrico, arrogante, el no buscar, el no pensar en el otro y ver sin compasión y sin tal vez sí. algún sentido de ayuda Ahí es hacia donde los se que hace más la voluntad del necesitan. diablo. Ahí es Muy donde está, ¿no? interesante que C.S. Lewis realmente desarrolla el concepto tradicional cristiano sobre el mal, que proviene del Nuevo Testamento y también del trabajo teológico de Agustín de Hipona, ¿verdad? En el siglo V. Agustín de Hipona decía, porque antes de ser cristiano, Agustín había sido maniqueísta, y esa religión es la que pone al bien y al mal en equilibrio así igual. Y el Dios del bien y el Dios del mal igual de En equilibrio, poderosos, sí, igual de sí. poderosos. Y él cuando conoció a Cristo, Agustín de Hipona, se dio cuenta de su error y se dio cuenta que no hay tal equilibrio, sino que el bien es enormemente más poderoso que el mal y que el diablo realmente no ha creado nunca nada. El diablo solamente se dedica a echar a perder la buena creación de Dios, ¿no? Dios es el creador y todo lo que Dios ha creado es bueno, pero el diablo se encarga de estropear la creación de Dios y hacer que nosotros los seres humanos no disfrutemos de la creación de Dios, ¿no? Y que veamos que lo bueno que Dios ha creado está como amargado, agriado, envenenado, ¿verdad? Como producto de su trabajo que ha hecho en la creación de Dios. Y que vendrá un día, también dice Agustín, y el Nuevo Testamento, en que el mal se acabará, no será eterno. Hubo un tiempo que comenzó y habrá un tiempo en que acabará. Es una existencia provisional la del mal. Y siempre una existencia derivada porque el mal siempre será una perversión de algo bueno que Dios creó, ¿no? Ahora, qué bueno que estás tocando este tema. Quisiera que cerráramos esta parte de la charla aclarando justo estas dos posturas y cómo es importante enfocarnos más en este modelo que en C.S. Lewis se presenta a través de sus libros y que nosotros también estamos tratando de desarrollar, de que el diablo está en las cosas sutiles, está, como decimos acá en México, no sé si en otros países, pero que el diablo está en los detalles, ¿no? O sea, en las cositas simples del día a día, y no tanto en estos temas monstruosos, ¿no? Entonces, vamos a dejar un poquito de lado el tema como del Halloween desde el punto de vista de lo que se conoce comercialmente y de lo que a veces nosotros pues gastamos nuestra energía, pero enfocarnos en lo que realmente el diablo está haciendo Mm, en nuestras vidas, mm, de cómo es, como bien decías, esa es una entidad que se enfoca en destruir, en engañar,
en tratar de matar a la persona en su vida íntegra como hijo de Dios. Y entonces, ya cerrando esta como parte de la charla, me gustaría que nos enfocáramos en esto otro, ¿no? Porque, ok, ya entendemos que debemos enfocarnos más en esto y no tanto en esta idea mística de espíritus. Y entonces, a lo que voy es, ¿cómo leemos, cómo interpretar o cómo reinterpretar lo que a lo largo de muchos años, pues hemos aprendido en la iglesia acerca de los espíritus malignos, ¿no? Por ejemplo, en Efesios 6, Ajá. que habla acerca de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. O sea, a lo largo de los años hemos aprendido y hemos visto esto de manera muy ligada a este primer concepto que hablamos de la maldad, ¿no? O sea, hablemos como espíritus malignos, demonios, personas que tal vez han sido poseídas y que de pronto el diablo ha puesto con su poder cosas alrededor de nosotros con las que tenemos que luchar, pero no es una lucha contra alguien que yo veo, sino contra espíritus que están alrededor. Si lo vemos desde la perspectiva de este primer concepto de maligno, pues siempre lo vamos a asociar a espíritus y a cosas místicas. Pero me gustaría ver cómo releemos esta porción de la Biblia que habla de la lucha espiritual y Sí, de ponernos nuestra armadura, pensando justo en este otro modelo de ver sí. al diablo Como en los de detalles. hacer el brinco de lo místico a lo ético, ¿no? Correcto. Abandonar este asunto, este discurso de misterioso y ver lo diabólico más bien en el campo de la ética, ¿no? Y es que el diablo utiliza precisamente la buena creación de Dios para echarnos a perder la vida, ¿no? Para intentar estropear la buena creación de Dios, por medio precisamente de lo que Efesios 6 llama los principados y las potestades. Porque siguiendo la línea del Nuevo Testamento de lo que significan los principados y las potestades, vemos que no, que los principados y las potestades son, son mucho más que solamente fuerzas malignas, ¿no? Ujú. Son fuerzas malignas solamente por instigación del diablo, ¿no? Pero que en realidad principados y potestades tienen una función que realizar en la creación. Para empezar, dice el Nuevo Testamento que fueron creadas por Cristo, ¿no? Y que fueron creadas en Cristo. Colosenses 1:16, las potestades fueron creadas por Cristo y fueron creadas para Cristo. O sea, tienen un papel que desempeñar en la creación, ¿no? Entonces, no estamos hablando que las potestades y los principados son idénticos a los demonios, porque para empezar, las potestades y principados tienen su cabeza en Cristo y Cristo no es cabeza de demonios. Colosenses 2:10 dice que en Cristo tienen su cabeza todo principado y potestad. Entonces, ese concepto de principados y potestades debemos de reevaluarlo, ¿no? No interpretarlo como idéntico a diablo o demonio, sino que por instigación del demonio, se pueden constituir en fuerzas negativas, pero que son parte de la creación y que de hecho fueron creadas y tienen su cabeza en Cristo. Por instigación del diablo, se convierten en fuerzas enemigas cuando las potestades pretenden ser lo que no son, ¿verdad? Pretenden constituirse en señoríos o ídolos del ser humano que no debieran ser, ¿no? Entonces, vamos a desmenuzar un poquito esto. Los principados y las potestades son creación de Dios, ¿no? Son creación. Y hace rato decías que Dios es el creador y que el diablo no ha creado nada. Y más bien usa a su conveniencia la creación. En este sentido, los principados y potestades. Pero, ¿qué ejemplos podríamos tener de
principados y potestades. ¿Qué cosas son las que podemos nosotros asociar como principados y Sí, potestades? fue justo al final de la Segunda Guerra Mundial, un teólogo reformado holandés, Hendrikus Berkhoff, analizó este tema y dijo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el mundo con esta horrible guerra? Y se dio cuenta que en el campo teológico nadie estaba hablando del diablo y nadie estaba hablando del mal. Eran otros temas los que interesaban a los teólogos. Dice, pues es que precisamente esto que pasó en Europa fue una cosa realmente maligna y diabólica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, que se echó a perder una potestad, que es la nacionalidad. La nacionalidad es una de las potestades. Y por instigación del demonio, la nacionalidad se convirtió en este ídolo horrible que es el racismo, la superioridad de una supuesta nación superior que fue la ideología fascista de los nazis que llevó a la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando las potestades, ese es un ejemplo, ¿no? La nacionalidad. Cuando las potestades son sometidas por la cruz de Cristo, porque dice Colosenses 2:15 que Cristo en la cruz derrotó a las potestades y las exhibió públicamente triunfando sobre ellas en la cruz. Entonces quiere decir que la cruz tiene este poder, la cruz de Cristo. Cristo en la cruz sometió a las potestades para volverlas a que cumplan su función. Y 1 Pedro 3:22 dice que desde el cielo Cristo reina sobre las potestades. Entonces, tienen otra vez, bajo el señorío de Cristo, del crucificado y resucitado, las potestades vuelven a realizar la función para las cuales fueron creadas, ¿no? Entonces, la nacionalidad bajo el señorío de Cristo se convierte en una sana autoestima, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo esta identidad nacional, tengo este pasaporte, tengo digamos, el apoyo de El mi lenguaje gobierno, mi identidad nacional. No significa que soy mejor que otros, pero me da una especie de autoestima sana, ¿verdad? y la riqueza cultural que te trae como individuo, es decir, yo pertenezco a, Pues por sí, ejemplo, en nuestro caso, a México, con ¿no? una nacionalidad. Esta es mi identidad y esto es Sí, lo que me caracteriza. Cuando lo ves a la luz de la cruz, es algo muy bueno, ujú, ¿no? sí, Como tú dices, me genera, me desarrolla mi autoestima, me ayuda a desarrollarme como individuo, como persona, pensar en mi comunidad. O sea, trae muchas cosas cuando está y ese enfocada. es un ejemplo, ¿verdad? Ujú. Otro ejemplo de potestad sería, por ejemplo, el gobierno humano. El gobierno humano, pues forma parte de la creación, es una buena idea tener gobierno, porque si no, pues, viviríamos en desorden, en caos, cada quien haciendo lo que su fuerza le diera, ¿no? Bajo la ley del revólver, ¿no? Pero tener un gobierno, pues garantiza que hay, pues, justicia y paz cuando este gobierno realiza bien su función, digamos, sometido a los buenos propósitos de Dios. Pero cuando, por instigación del diablo, el gobierno se sale del papel que debe funcionar, que debe de realizar, el gobierno puede convertirse en una tiranía, en una dictadura, y que le exige al ser humano una pleitesía que no le corresponde al gobierno, ¿no? O sea, una cosa es votar por un candidato, y otra cosa es entregarle todo el corazón y toda la vida a un proyecto político como si eso fuera Dios, ¿verdad? Claro, sí, correcto. Y entonces ahí Y es, que genera tantas disputas, discordias, divisiones, uy, sí, rupturas familiares. O sea, polarización, creo que en la esta época, en sociedad. estos años, hemos vivido mucho eso aquí en México, ¿no? O sea, como tú dices, por un lado, mi responsabilidad ciudadana de votar y pensar, ok, vamos a ir por este candidato y esperando que las cosas sucedan bien, pero como dices, por el otro lado, que mi mente, mi energía, mis discusiones, mis conversaciones estén completamente polarizadas por algo o alguien Sí, que creo yo, como dices, que es el Mesías y que es como el sí. Dios, Y si fuera y Dios, entonces rompe toda armonía, sentido de comunidad, incluso
familias, Esa porque es está acción la obligación diabólica. del diablo, correcto. Acción Sí, sí, sí. diabólica. Entonces, otro ejemplo sería la economía. Claro que necesitamos el dinero, para todo lo necesitamos. Necesitamos formar parte del flujo de dinero que viene, que va, que se compra, que se gana, que se trabaja. No podemos vivir sin dinero. La economía es parte de la creación. Pero claro, el dinero, y este es un ejemplo clarísimo, el Señor Jesús dijo, no se puede servir a Dios y al mismo tiempo a Mammon, que es el Dios del dinero, ¿no? Ujú, ujú. Que es esta potestad convertida en avaricia, ¿no? En una dimensión metalizada de la vida. Todo tiene pesos y centavos y todo es para ganar más y más y más dinero, aún incluso por encima de las relaciones significativas, de la gente que sería capaz de vender a su hijo o de vender a su madre solo por tener más dinero, ¿no? ¿No? Entonces, esa es la instigación del diablo, convertir la economía en avaricia, cuando en realidad la voluntad de Dios es de que la economía sirva para producir bienestar. La economía se convierte en bienestar cuando está sometida a los buenos propósitos de Dios y cuando la economía como potestad se sujeta en la cruz de Cristo, en el poder del triunfo de Cristo. Así podemos hablar del trabajo que se puede convertir en esclavitud, pero que Dios quiere que sea realización personal y florecimiento personal. Podemos hablar de la religión Sí. que se convierte y se puede convertir en hipocresía cruel y destructiva, pero que Dios quiere que sea nuestra religión, pues una vida de espiritualidad y de adoración, como dice Romanos 12, nuestro culto racional, presentar nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo. El sexo, Benja, es otro gran poder que forma parte de la creación, es bueno, Dios lo creó, pero que el diablo lo convierte en lujuria, ¿no? Que controla la vida de la gente y le echa a perder la vida. Cuando el sexo se sale de la sujeción a la cruz de Cristo, echa a perder la vida de la gente, destruye familias, se convierte en un veneno que destruye relaciones y que destruye sociedades. Pero Dios, bueno, quiere que el sexo pueda convertirse en, en una sana intimidad y conexión sagrada con la esposa, ¿no? Entre el esposo y la esposa. La familia, incluso la familia es una potestad Sí. también que puede llegar a convertirse en una asfixión y opresiva, ¿no? O sea que la gente, especialmente en la cultura mexicana o latina, la familia es una fuerza que pudiera llegar a asfixiar a la gente, de que la gente no pueda sentirse libre para desarrollar su vocación cristiana. ¿Por qué? Pues porque está oprimida por las cuestiones familiares. Y en realidad la familia, bajo el señorío de Cristo y por el poder de la cruz, la familia se puede convertir y debe ser y es el espacio de formación de hombres y mujeres que enfrentan la vida y sirven a Dios con valentía, gracias a la familia, ¿no? La familia los forma para Sí. enfrentar la vida. Creo que hay más, ¿no? Potestades que Sí. podríamos desarrollar. Ayer Por les ejemplo, dije estos ejemplos. fíjate, este está interesante, que a lo mejor valdría la pena después hablar un poco más a detalle, pero ¿qué opinas de la muerte como potestad? Es decir, la muerte fue Forma una parte de creación la de Dios. creación. Exacto. Entonces, De esta creación, forma parte de esta creación. tiene su función, ¿no? Sí. Y también lo que sucede alrededor de la muerte, cuando nosotros estamos tal vez en una situación en la que algún familiar, algún amigo o alguien cercano muere, también, además de lo que implica, ¿verdad? Como tal una pérdida, porque eso es innegable y eso no es algo que quiero poner aquí sobre la conversación, pero lo destructivo que también puede suceder alrededor de la muerte por instigación del diablo. Es decir, y lo hablamos creo que ayer, las luchas por las herencias, Mm, la discordia no se familiar, experimenta la muerte como las algo divisiones. malo, terrible en la familia, ¿verdad?
divisiones familiares, envidias, pleitos por herencias, por, por posiciones en la familia, ¿verdad? Quién toma las decisiones, etcétera. Y sí, efectivamente, pues en la cultura nuestra mexicana, hoy en día, es una potestad diabólica, ¿verdad? De la Santa Muerte, de todo este culto a la Santa Muerte. Pues evidentemente no es el papel que Dios le asignó en esta creación, ¿no? Correcto. Y bueno, cuando vemos cómo la muerte debe ser experimentada según el señorío de Cristo, según el gran, enorme poder de la cruz del Señor Jesús, que demostró por el poder del amor, de la renuncia, de la obediencia, de la humildad, la muerte puede ser una bendición, ¿verdad? San Francisco de Asís hizo un poema hermoso a la hermana muerte. Cuando ella estaba muy enfermo, dictó esta oración, este poema, dándole gracias a Dios por la muerte. En un momento dado, cuando ya es el momento en que llega y nos conduce de la mano a la presencia Mm. de nuestro Señor, ¿no? Nos lleva a la casa del A ver, Padre. y ya sea nuestra muerte o la muerte de otros. Es decir, les voy a poner un ejemplo de una experiencia que yo viví, que a través de la muerte me acercó a Dios. Durante mi juventud, pues yo iba a la iglesia, pero realmente no tenía una vida comprometida con Dios, ¿no? Y tenía, pues, vivía pues otra realidad fuera de la iglesia y en mi casa. Entonces estuve muy alejado de Dios durante varios años. Entonces Dios me estuvo hablando de muchas formas a lo largo del tiempo, como para pues, que yo cayera en cuenta de lo que estaba viviendo, ¿no? Y cosas y situaciones muy extremas. Pero una en particular que fue creo que la que detonó que realmente yo como que abriera mis ojos y mi corazón para decidir seguir a Dios. Y es lo siguiente, en el lugar en el que yo estaba con las personas con las que yo convivía, eran como, pues sí, eran grupos de delincuencia, ¿no? Mm. Y el que era como el líder de este grupo, que ya era un adulto, pero yo era muy joven y todos éramos muy jóvenes, resulta que lo asesinaron. Los mismos, el mismo grupo al que él pertenecía por esto de las potestades, no por querer tener el poder. O sea, imagínate la traición entre amigos o conocidos, como le queramos llamar. Pero bueno, esta persona muere, ¿no? Unos días antes, en la iglesia, porque como te digo, yo iba a la iglesia como quiera, un hermano también murió. Un hermano de la iglesia ya grande. Que en los últimos meses yo tuve una relación muy cercana, porque pues cuando iba, pues jugábamos y platicábamos y hasta bailábamos, hasta una persona ya grande y se ponía a bailar conmigo o sea, llegué a tener la aprecio en esos últimos meses, un aprecio grande, ¿no? Entonces estas dos personas mueren en un periodo corto, o sea, en un intervalo de tiempo muy, muy cercano. Pudiste hacer un contraste. Y me pasó justo, ándale, justo eso. Cuando muere esta persona, este lugar en el que yo iba, fui al cementerio con todos los grupos ahí delincuentes y la gente y la familia. Y lo que yo sentí, percibí fue dolor, rechazo, ira, enojo, eh, tal vez una idealización de ser como él, de parte de todos los que estaban ahí. Y eso me hizo un shock. O sea, más allá de lo Tal que vez estaba pasando, sentimientos de venganza o algo así. sí. Y entonces, lo que sucedió alrededor de la muerte de esta persona me hizo pensar, esto es lo que yo quiero para mi vida. Eso es lo que yo quiero como persona, eso es lo que quiero vivir, eso es lo que quiero que mi madre viva, porque es hacia donde iba mi vida, ¿no? Direccionada. Mm. Eso es lo que quiero que vivan las personas que están cerca de mí, que cuando yo muera, en lugar de tener la certeza, la tranquilidad y la esperanza de que yo estoy en un lugar Sí. con Dios, cercano a Él, pues vivir este terror. Mm. Por el otro lado, comparo, que ahí no fui, pero digo, porque he ido a muchos
servicios de acción de gracias por la vida de las personas en la iglesia. Con él no fui, o sea, con esta persona que tenía muy cercana no fui y me dolió no haber ido. Pero por otro lado pensé, dije, ¿qué es lo que recuerdo de esta persona? Su amabilidad, su cariño, el tiempo que él dedicaba para estar conmigo y lo que pasó alrededor de la iglesia en el que pues se hablaba con esperanza, con paz, sí con tristeza, pero con una mesura y con una tranquilidad de saber que hay esperanza, ¿no? Sí, Entonces contrasto estas dos cosas y dije, ¿qué es lo que quiero para mi vida? sí. ¿Qué es lo que yo quiero vivir o quiero que experimenten las personas que están alrededor de mí cuando yo me muera? Mm. ¿Tener la certeza o tener este terror? Como que ahí se compara, ¿no? La muerte como una potestad diabólica y la muerte como una potestad al servicio de la cruz de Cristo, ¿no? Una potestad en bendición que forma parte de la vida y que forma parte de la buena creación de Dios, en donde hay bendición incluso en el dolor de una separación. Y un llamado tal vez a acercarte a Dios, ¿no? En mi Sí, caso fue eso, la muerte de estas dos personas me llevó a tomar una decisión de decir, Señor, aquí estoy. Todo lo que he hecho ha estado mal, pero estoy dispuesto a caminar contigo. Entonces, la muerte también nos puede dar este sentido de acercamiento a Dios, de reconsiderar lo que estamos sí. haciendo, de reconsiderar nuestra vida y nos da Entonces, esperanza entonces se hacia el mete al futuro. señorío de Cristo, sí, Exacto. sí, sí. Pues qué interesante porque precisamente viene muy al caso hablar en este tiempo del tema de la muerte y pues ojalá que toda la gente que nos ha escuchado, que nos ha visto en este podcast, pues también comparta sus reflexiones y comparta su tiempo de oración y de estudio y de reflexión sobre el tema en un ámbito de bendición, ¿no? Que no nos espantemos este fin de semana, sino que más bien le demos gracias a Dios por la vida y por la muerte, porque ambas tienen su papel bueno que realizar en la creación de Dios. Y que cuidemos nuestra vida y la lucha que tenemos, que es muy sutil y que está ahí también alrededor de nuestra vida, pero que no tiene nada que ver con esta idealización monstruosa, ¿no? Hacer el paso de lo místico a lo ético Correcto. para identificar por dónde están los ataques y las acechanzas del diablo que están presentes en todo lado, en todo momento, en todo lado, pero que realmente por el enorme poder del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la majestad y la santidad de Dios, eh, eh, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es mucho más grande el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por compartirnos estas enseñanzas y estas experiencias de vida para poder reenfocar nuestra fe y nuestra forma en la que Gracias a vemos ti, Benja, las también por cosas. compartir todas estas inquietudes y preguntas y experiencias y sabiduría. Eh, me siento muy honrado de compartir este espacio contigo, Benja, y también con todas las personas que nos escuchan y nos ven. Pues muchísimas gracias, síganos, suscríbanse y nos vemos en el siguiente episodio.